Gracias, señora Presidente. Vamos a inaugurar entonces el reglamento que acabamos de votar hace un ratito. Así que vamos a tratar de condensar el tratamiento de la moción de censura que todos los partidos de la oposición presentamos y está a consideración en esta mañana, en estos 20 minutos que me otorga el reglamento. Señora Presidente, en Uruguay estamos viviendo el vale todo. Manda la violencia y la criminalidad. Habitualmente se dice que la violencia es multifactorial. Lo que no es multifactorial, señora Presidente, es que avance sin parar. Eso tiene un solo factor, una sola explicación, que es la ausencia de límites y la incapacidad del Ministerio del Interior y de su ministro para enfrentarla. Es la falta de autoridad, la negación a ejercerla y a proteger a la gente. En el Uruguay de hoy, señora Presidente, rige el gatillo fácil y rige también la pena de muerte administrada por las bandas criminales. Al cierre del día de ayer, este año, van 364 homicidios. Así que seguramente en la jornada de hoy superaremos un homicidio por día en lo que va del año para acercarnos casi al entorno de los 400 homicidios al final de este año. Es realmente una epidemia, 39% más que en el mismo periodo de 2017. Se vive un infierno de crimen, no puede negarse y no puede minimizarse. Tenemos una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que duplica la tasa de Argentina. Mientras en Argentina disminuyeron en los últimos 3 años 23% los homicidios, aquí aumentaron a cifras siderales. Reitero, señora Presidente, el último año casi 40% de crecimiento. Los homicidios casi triplican, o más que triplican, a los de Chile. En el último año, 5 policías asesinados y agrego, nunca la presencia solidaria del ministro en el momento de su despedida. Hasta ahí llegan, señora Presidente, los prejuicios. El no ejercicio de la autoridad, la ausencia del Estado para reprimir, la desprotección de los más débiles, el miedo a proteger a la policía y a la gente tiene un fundamento ideológico. No se quiere porque no se siente y también porque en el caso del señor ministro no puede. La policía está con las manos absolutamente atadas, indefensa desde el punto de vista del respaldo político e institucional. No es un tema de patrulleros, de armamento, de drones o de aviones que los tiene. Es antes que todo eso, es previo a todo eso, señora Presidente. La policía necesita una autoridad política que la respete y que la respalde. Y el ministro Bonomi no tiene autoridad para liderar a la policía. No puede hacerlo y todos, señora Presidente, sabemos que es así. El ministro Bonomi no puede mirar a los ojos de la policía, señora Presidente. No puede levantar su cabeza y de frente mirar a los ojos de la policía. Fue un profundo error su designación al frente de la cartera y en ello está buena parte del fracaso de hoy. Su gestión ha fracasado absolutamente. Los resultados son dramáticos. Hoy, de la mano de la criminalidad y la violencia, además en Uruguay reina la impunidad, señora Presidente. No le faltó al ministro respaldo de su partido. Tuvo mayorías durante estos 9 años de gestión, el ministro que más duró, el ministro de Interior que más duró en la cartera, tuvo respaldo absoluto desde el punto de vista político. Lo tuvo todo, presupuesto y mayorías, pero aún así fracasó. No es un tema de recursos. Está impedido para ejercer el cargo por sus prejuicios ideológicos con la policía y está impedido por sus prejuicios políticos para ejercer la autoridad.
Pero además, señora Presidenta, está impedido porque tuvo todo y sus resultados objetivos son nefastos. Nada ni nadie sabe hoy la real causa de la permanencia del ministro y del subsecretario al frente de esa cartera. No es notoriamente por sus resultados, no es notoriamente por su aceptación pública, no es notoriamente porque su continuidad en el cargo no tenga un costo político inmenso para el Frente Amplio y para el Gobierno. Es inexplicable lo que lo sostiene empecinadamente. Alguna causa que no conocemos por ahora seguramente será lo que motive su permanencia. Porque, señora Presidente, no somos solo nosotros, desde la oposición, quienes pedimos que no siga ni un segundo más al frente de la cartera. Desde su propio partido, el principal precandidato del Frente Amplio, el ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo, dijo en los últimos días, y cito, un cambio de nombres en el Ministerio del Interior puede ayudar a solucionar los problemas. Y luego los periodistas le preguntaron, en caso de que Martínez fuera presidente y su ministro de Interior se encontrara en una situación como la de Bonomi, si le pediría que renuncie. Y Martínez respondió, puede ser. Desde la propia bancada de senadores del Frente Amplio, señor Presidente, alguno de sus principales senadoras, la senadora Xavier, dijo la semana pasada que hubiera sido bueno su relevo en algún momento. Es notorio que no está sola la oposición pidiendo que se vaya Bonomi. Desde su propio partido quieren que se vaya. No puede ser, señor Presidente, más importante la política que la seguridad y la vida de la gente. No puede sostenerse un ministro porque vale más unos votos que una vida y que la paz y la tranquilidad. Pedimos la censura de Bonomi, además, porque la semana pasada el Uruguay, señora Presidenta, vivió una expresión injustificable de abuso de poder por el ministro del Interior, de violación de garantías individuales y de derechos humanos como nunca antes se había visto por una autoridad pública. En una imagen que, si no fuera institucionalmente grave, sería una expresión de ridiculez astronómica por parte del ministro. En medio del campo, forcejeando con su cuerpo para tratar de tapar un cartel que un trabajador levantaba manifestando pacíficamente. Con la parte posterior de su cuerpo tapando un cartel en el medio del campo, señora Presidente. Desopilante si no fuera grave. Y después, como si fuera poco, lo puso preso en cuestión de segundos, porque según se informó, allí en el medio del campo, a 500 kilómetros de su oficina, los servicios de su custodia personal detectaron casi que este manifestante era un terrorista serial, que hacía peligrar la integridad física del ministro. Y allí se lo llevaron esposado a una dependencia policial. Pero como si fuera poco, señor Presidente, no alcanzó ni con esa imagen desopilante, ni con lo que ya no es desopilante, que es poner preso a una persona que manifiesta pacíficamente, sino que después lo escrachó de la página web del Ministerio del Interior. Todo esto fue un compendio de abusos de poder y de violación de derechos y de garantías individuales. No se puede dejar pasar esto como un hecho aislado, señora Presidenta. La Institución Nacional de Derechos Humanos declaró el 27 de noviembre pasado que en este episodio, y cito, se afectaron en forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos. Y agrega la institución y la recuerda al ministro, y vuelvo a citar, que toda medida que adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y en ningún caso puede incluir la detención de quienes realizan la manifestación en forma pacífica. El constitucionalista
Martín Rizzo aseguró que el ministro violó el derecho a la intimidad del trabajador. Fue un abuso y un exceso inadmisible, una violación clara de los derechos humanos. Es además, señora Presidente, una flagrante ilegalidad cometida con impunidad desde el poder. La Ley 4056, que no parece estar derogada, sobre el registro de procesados y condenados, dice en su artículo 12, cito: cualquiera que, teniendo conocimiento por razón de su cargo de las inscripciones contenidas en el registro, las publique o diese a otro indebida comunicación, será castigado con suspensión de 9 a 15 meses. Si esto hizo el ministro con un ciudadano común por el solo hecho de manifestar sus ideas pacíficamente, ¿a qué estará dispuesto a recurrir contra sus adversarios políticos? Quien tiene a su mando los servicios de información e inteligencia y medios de espionaje sin control, ¿a qué puede estar dispuesto a recurrir contra todo aquel que piense diferente a él, señora Presidenta? Sin convicciones democráticas, que nunca las tuvo el ministro del Interior, ni las tiene. Sin respeto a los derechos y garantías individuales, ¿qué más se puede esperar de él? Esto fue un aviso a los navegantes muy claro, señora Presidenta. El ministro Bonomi ya no es solo un problema, es además un peligro. Por eso, además, también merece la censura de toda la oposición y el arco democrático y republicano. No es un tema de discrepancias políticas, es mucho más profundo. Por encima de ello, es imprescindible que quien está al frente de la seguridad tenga convicciones republicanas y democráticas y respete el Estado de Derecho. Y Bonomi no las tiene. Esa semana trágica deparó asimismo la información de que el Ministerio del Interior durante un mes y medio sostuvo una versión falsa de la causa de muerte de un recluso en el penal de Libertad, adjudicándola falsamente a un ajuste de cuentas internos, lo que fue una muerte aparentemente a manos de un guardia carcelario. Solo cambió su versión cuando públicamente el comisionado parlamentario informó a la Comisión de Seguimiento del Parlamento, a pesar de que 20 días antes, en persona, el comisionado doctor Petit lo informó al ministro. La misma página web del Ministerio del Interior que se usó para escrachar a un ciudadano en el episodio relatado antes, se usó para difundir una versión falsa que hubiera encubierto la real causa de muerte de un privado de libertad si no mediara la investigación del comisionado parlamentario. Un mes y medio se sostuvo públicamente la falsedad. ¿Qué llevó al ministro a seguir difundiendo una versión desmentida por el comisionado ante él, sin siquiera condicionarla a partir de que tuvo información o relativizarla? La mantuvo un mes más. El Estado, señora Presidenta, participó así en el encubrimiento de un delito. Dice el comisionado parlamentario en su informe a la Comisión del Parlamento, en su literal G, cito: es inquietante que la versión que equivocadamente manejaron los funcionarios intervinientes y que fuera luego pasada a integrantes del comando de la unidad fuera la que directamente recogió la página del Ministerio del Interior y retomó luego en audio el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hasta hoy, en el momento de escribir este informe, 29 de noviembre, que fue presentado, un mes y medio después, esa es la información que está en la página estatal. Señora Presidente, no solo las cárceles bajo custodia del señor ministro no cumplen con ser lugares de rehabilitación, son lugares de violación sistemática de los derechos humanos ahí adentro. Allí se cometen los peores crímenes: degüellos de personas, violaciones sistemáticas, asesinatos entre presos, pero también este caso flagrante de homicidio encubierto con la complicidad del Estado. Desde el interior de las cárceles se organizan bandas, se organiza el crimen, se usan celulares libremente,
es un territorio liberado, señora Presidenta. Y esto involucra gravemente al ministro en el ocultamiento de la verdad en la ejecución de una persona que estaba bajo la guarda material del Estado. Es una tentativa institucional de encubrimiento de la real causa de fallecimiento. Además de acarrear el compromiso personal y político del ministro, agrava los alcances de la responsabilidad estatal por el homicidio del recluso. Y por último, lo sucedido el viernes 30 en el centro de Montevideo. Allí un grupo de delincuentes, porque no otra cosa es, con sus caras tapadas, rompió todo lo que estaba a su paso. Atentó contra bienes, periodistas y policías y contra una sede diplomática. La policía se limitó a ser un espectador pasivo de los hechos, casi que una escolta calificada de los violentos. Observó y permitió a disgusto el delito. No pudo proteger los bienes ni a las personas que estaban siendo violentadas y atentadas. No porque no quisiera actuar, porque la ley de procedimiento policial la obliga, pero también el Código del Procedimiento y la propia Constitución, sino porque nunca la autoridad política, a pesar de que los hechos eran transmitidos en vivo por todos los informativos centrales y se producían a 2 cuadras de su oficina, dio la orden de actuar. Solo una orden expresa pudo impedir la represión que correspondía. La ausencia de autoridad, la apropiación del espacio público por vándalos, el delito y la violencia fue llevada adelante sin que el Estado defendiera y protegiera personas ni bienes. Una peregrina tesis de evitar males mayores pretendió explicarlo. Sin embargo, señora Presidenta, la contradicción pública entre el jefe de policía de Montevideo, que confiesa que dio la orden de reprimir y no fue acatada, y la explicación del director de policía que justificó la no acción, confirman una orden superior que avaló no actuar. A ello se sumó descoordinación entre cuerpos policiales que no recibían órdenes ni sabían qué hacer. ¿Qué mal mayor que la violencia desatada, el vandalismo y atentados y la humillación a la que se sometió a la policía puede haber? El ministro, si no lo vio antes, lo debió ver después. Bajo su mandato, por su pasividad y omisión, sino por su decisión directa, permitió la imagen más triste y degradante que puede vivir un policía, que fue grafiteado, pintarrajeado todo y humillado sin poder responder a la agresión. Eso solo, señora Presidenta, alcanzaría para que el ministro no siga ni un minuto más en su cargo. ¿Qué le podemos pedir a la policía si sus ministros permiten que lo humillen y no reacciona, y nadie reacciona? ¿Cómo habrá sido el caos que se llegó a esto que voy a hacer público ahora? 2 oficiales tuvieron ante la situación vivida, señor presidente, ante la situación vivida por un grupo que los insultaba, amenazaba y se los llevaron puestos, que hacer una denuncia en la seccional de la zona. ¿Escucharon bien, señores senadores? 2 policías del Pado tuvieron que denunciar ante la policía lo que habían vivido. Es un absurdo absoluto. La propia policía tiene que denunciar en la comisaría. Yo la tengo aquí adelante. Sufrieron, en la constancia que hicieron, un atentado con bombas de pintura, 2 agentes, y pirotecnia e insultos varios en la avenida 18 de Julio. Le arrojaron botellas de vidrio con pintura color marrón, manifestantes encapuchados, etc. Dice que resultaron vandalizadas sus prendas policiales, correaje, arma y chaleco antibalas, quedando manchadas con pintura de color marrón, como así también los equipos de comunicación y los chalecos. Y dicen que los hechos quedaron todos registrados por las cámaras del Ministerio del Interior. Y también se hizo un registro fílmico con cámara portátil. Señora Presidenta, si tienen que dejar constancia, es porque los policías que le hicieron se están cubriendo. Y si se están cubriendo, es porque no pudieron actuar. Y si no pudieron actuar, es porque algo estaba pasando que no era normal. Y normal no es que en un procedimiento los que terminen yendo a la comisaría son los policías que debieron haber limitado la represión, los atentados que se estaban llevando adelante.
Es el mundo al revés. Es delirante, señora Presidenta. ¿En qué país normal sucede esto? Redondeo. Seguramente lo hicieron para no ser acusados posteriormente de omisión o pasividad, es que se presentaron en la comisaría de referencia. Sin embargo, bien cerca de Massoller, a 500 kilómetros de aquí, en pleno campo, el ministro casi que a mano propia hace detener a un ciudadano que protestaba pacíficamente y llevarlo esposado a la comisaría. 4 días después, rompen todo, atentan y lastiman a un policía. Los vándalos se van a festejar de noche. Los medios relatan el menú y el bar al que van y todo eso rodeado de cámaras y con jerarquías policiales en la zona, y tuvo que mediar el pedido de censura para que casi 15 días después identificaran a 2, solo a 2 de los violentos. Ya terminó su tiempo, señor senador. Un minuto. Dicho sea de paso, la acción de la Fiscalía de ayer deja mucho que desear. Con un delincuente que después de romper todo y agredir, se le garantiza no molestarlo antes de las vacaciones. Termino, señora Presidenta. Ejercer la autoridad no es optativo, se debe ejercer. El ministro Bonomi es responsable directo, junto al subsecretario, por el fracaso en la lucha contra el crimen, por la desprotección a que sometieron a la ciudadanía, por el vale todo en que vivimos, por atarle las manos a la policía y permitir que sean humilladas y violentadas impunemente, por haber violado garantías esenciales y derechos humanos de ciudadanos por abuso de poder, por haber abandonado su responsabilidad y ser responsables del vacío de autoridad ante la pasividad del máximo responsable, que es el presidente de la República. Se terminó su tiempo, ya he ido... Son 30 segundos. No, ya me dijo varias veces que redondeé. Se terminó su tiempo. Señor senador, se terminó su tiempo, por favor.